linfocitos T son necesarios para iniciar los procesos de inmunidad adquirida. El proceso de linfopoiesis T ocurre en el timo y se va a dividir en dos momentos diferentes. Uno, que es el desarrollo temprano de los timocitos, que es aquí cuando se va a generar una población diversa de linfocitos T que ya tienen receptor, y precisamente va a suceder eso, va a llevar a una célula de ser una doble negativa a ser una célula doblemente positiva. ¿Qué va a suceder durante este desarrollo temprano? Va a ocurrir el compromiso de los precursores hematopoyéticos hacia el linaje T. Va a iniciar el reordenamiento del gen que codifica para el receptor del antígeno, o sea, para el TCR. Y se seleccionará y ocurrirá una expansión de las células que reordenaron de forma exitosa la cadena beta del receptor. Entonces, al final del desarrollo temprano, yo voy a tener un linfocito que ya está expresando el receptor del T. Esa es la primera parte. La segunda parte de el proceso de linfopoiesis consiste en los eventos de selección. Este sí es dependiente del receptor, del TCR, y va a conducir a las células de ser una doble positiva a ser una positiva única. O sea, se va a dar el compromiso de línea, ya sea hacia CD8 o hacia CD4. Y por algo, pues son los eventos de selección, van a ocurrir los dos eventos de selección, la selección positiva y la selección negativa. Entonces vamos a empezar con lo que es el desarrollo temprano. El desarrollo temprano de los linfocitos T, en este caso, recuerden ustedes que la célula madre hematopoyética en la médula ósea va a originar el progenitor linfoide y ese progenitor linfoide va a salir, va a migrar de la médula ósea y va a llegar al timo. Entrará por la corteza tímica, bueno, a través de la cápsula, el caso que va a llegar a la corteza tímica, y gracias a la influencia de o el ambiente molecular que hay en la corteza tímica es que se va a dar un compromiso de línea. Ahora, llega ahí, llega a la corteza gracias a quimiosinas. Una vez en la corteza, este progenitor linfoide está expresando un receptor para Notch y los ligandos para este receptor precisamente se encuentran en la corteza. Este receptor y la interacción con sus ligandos es parte importante o fundamental del compromiso hacia el linaje T. Todavía el receptor que llega a la corteza tímica puede generar cualquier tipo de linfocitos si está en el ambiente molecular adecuado. Una vez que interacciona en este ambiente molecular, entonces sí se da el compromiso hacia el linaje T específicamente. Los timocitos o los linfocitos inmaduros se irán diferenciando en diferentes microambientes que son los que nos van a ayudar en los procesos de maduración. ¿Y en qué consiste todo eso? Bueno, más bien al final de este desarrollo temprano, se habrá reordenado de forma exitosa la cadena beta y la cadena alfa del receptor. Los precursores se habrán expandido en la corteza subcapsular tímica. Ya les había mencionado, va a haber un compromiso hacia el linaje T. Se van a reordenar los genes del TCR y habrán elegido los linfocitos qué receptor van a expresar, si el alfa beta, que es lo más común, o el gamma delta. Y las células terminarán siendo doble positivas, o sea que van a expresar CD4 y CD8. Entonces tenemos que viene la célula madre hematopoyética, está el progenitor linfoide, va a llegar a la corteza tímica y aquí va a empezar las etapas de maduración. Entrará una etapa que se denomina doble negativo y este compromiso de linaje se va a dar gracias a que en la corteza tímica están los ligandos de Notch. Esto va a hacer que el timocito se transforme en un doble negativo. Una célula doble negativo no está expresando ni CD4 ni CD8.
Por eso se llama doble negativo. Y va a atravesar por 4 fases de desarrollo el doble negativo, en el que irán apareciendo receptores y sobre todo se va a ensamblar el receptor del T. Entonces vamos a tener que en el estadio de N1 es cuando les digo, es lo que va a llevar a la interacción con Notch. Esta célula va a estar expresando mucho c-Kit. Recuerden que todavía va a ser una célula inmadura y empieza a expresar un receptor que es el CD44. Y algo importante que va a suceder aquí es que se va a empezar a reordenar la cadena beta del receptor y va a empezar a haber una proliferación de este grupo de linfocitos. Ahora existe otra variante de receptor que ahorita vamos a ver, que es el gamma delta, pero un linfocito T tiene 3 veces más probabilidad, o sea, es de 3 a 1 a que desarrolle el receptor alfa beta que el gamma delta. Sigue el proceso de maduración y va a aparecer otra proteína en la superficie que es el CD25. A partir de este estadio, la célula se comprometió hacia el linaje, ¿ok? Ya no hay vuelta atrás. Todavía el DN1 cabía la posibilidad de que si lo sacan de aquí y lo llevan a otro ambiente molecular, pudiese ser capaz de originar otras subpoblaciones. Pero el DN2 no, el DN2 ya no hay de otra. O se convierte en un linfocito T maduro o se muere en el intento. Entonces se sigue reordenando la cadena beta del receptor y en el estadio de N3 por fin se logra reordenar la cadena. Y eso nos va a llevar a una serie de eventos. Primero, si ustedes se fijan, va bajando aquí la expresión de c-Kit. Ya no está expresándose de 44 y continúa expresándose de 25. ¿Qué va a pasar en este estadio de N3? Bueno, se va a dar un proceso que se denomina beta selección. La beta selección son aquellos linfocitos que reordenaron de forma exitosa la cadena beta del receptor. Esos linfocitos se van a seleccionar y van a expandirse de forma clonal, porque ya hicieron la mitad del receptor, o sea, ya llevan la mitad del trabajo. Entonces, por eso hay una expansión clonal de todas esas clonas que reordenan de forma exitosa la cadena beta. Ahora, ya que está reordenada la cadena beta, eso va a provocar que se exprese una proteína que se denomina prealfa, que es una cadena una cadena alfa transitoria que se va a unir a la cadena beta ya definitiva y va a crear un receptor transitorio que se llama pre-TCR. Para estas fechas también ya se está expresando el receptor que es el CD3, que es parte del complejo de traducción del receptor, y que si ustedes recuerdan también les había mencionado que marca el linaje de los T. Entonces se va a hacer como un receptor transitorio que está formado por una cadena beta, que ya es la definitiva, pero por una cadena pre-alfa. Esto nos va a ayudar para varias cosas. Uno, para que pueda madurar el linfocito de N3 a un linfocito de N4. Otro, va a estimular que exista una proliferación rápida de estos linfocitos que están en la beta selección por la corteza tímica. Y otro fenómeno que se denomina exclusión alélica. La exclusión alélica, ustedes saben, o bueno, sí saben, que casi para todos, bueno, no casi para todos, que hay muchos que nosotros tenemos 2 alelos, ¿ok? Un alelo de su papá y un alelo de su mamá. Pues lo mismo sucede para esta cadena, tenemos 2 alelos. De forma al azar se empieza a reordenar alguno de los alelos para crear una cadena beta. Entonces, una vez que se logra de forma exitosa reordenar una cadena beta, algo muy importante con el receptor del linfocito es que no puede expresar el linfocito 2 especificidades diferentes. Por lo tanto, no se pueden reordenar ambos alelos. Cuando se reordena de forma exitosa uno de los alelos, lo que ocasiona
es que el otro alelo se inactive en un fenómeno que se llama exclusión alélica. ¿Sí? La forma general en cómo se inactiva es que lo vuelven inaccesible para la lectura. Y pues ya, porque ya tiene un alelo que está funcionando. ¿Qué más? También es vital para continuar a la etapa de doble positivo y para estimular que inicie el reordenamiento de la cadena alfa definitiva. Entonces, vamos a llegar al estadio de N4, donde se está reordenando la cadena alfa. Algo importante es, bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí para ver el otro receptor del linfocito T. Ya les dije que el más común de todos es el alfa beta y es del linfocito T que vamos a estar hablando. Pero si alguno de esos linfocitos, en lugar de reordenar la cadena beta, reordenan la cadena delta, entonces se va a formar otro tipo de receptor que es el gamma delta. Este receptor gamma delta se va a expresar en los linfocitos dobles negativos, pero aquellos linfocitos que están expresando ese receptor se van a quedar en esa etapa, no van a seguir evolucionando en el timo. Esa va a ser su estado de maduración. Entonces van a salir del timo siendo el linfocito doble negativo maduro que está expresando este receptor. Estos linfocitos son los primeros linfocitos a nivel fetal y en el desarrollo que salen a circulación. Conforme va pasando el tiempo, va a ir aumentando considerablemente la otra población y al final ya nosotros solamente tenemos el 0.5% de todos nuestros linfocitos tienen este receptor. Ahora, estos linfocitos, la diversidad del receptor se queda restringida y suelen reconocer antígenos no convencionales como son péptidos, carbohidratos y que se asocian a moléculas del complejo de mayor histocompatibilidad no clásicas. Y sobre todo los vamos a encontrar en tejidos mucosos y piel. Entonces, estos linfocitos son otra cosa, ¿ok? Cuando hable de linfocitos T, a menos que les especifique este, me estoy refiriendo al alfa beta. No sé si tengan dudas. ¿No? Bueno, entonces vamos a tener a nuestro DN4 que empieza a reordenar la cadena alfa del receptor y una vez que se ensambla o que se reordena de forma exitosa la cadena alfa y se ensambla el TCR completo, lo que va a ser la cadena alfa ya definitiva, desplaza a la prealfa, se ensambla el TCR y entonces este linfocito también ya adquirió los marcadores de CD4 y CD8 y se va a transformar en un linfocito doble positivo. Está expresando TCR, está expresando CD3, está expresando CD4 y está expresando CD8. ¿Todo bien? Seguros. Sí, ese es el desarrollo temprano. ¿Alguna duda? Bueno, ahora vamos con la otra parte.
que son los eventos de selección. Determinamos que era un linfocito que era un doble positivo. ¿Qué receptores estaba expresando el doble positivo? ¿Y los demás? ¿Y qué receptor del TCR estoy hablando? No, ¿cómo se llama? ¿Cómo que definitivo? El alfa beta, efectivamente. Muchachos. Bueno, entonces, ese linfocito se va a encontrar en la corteza tímica. Recuerden que todo esto está sucediendo en la corteza tímica. Y es la subpoblación de timocitos más abundante de la corteza. Son el 80% de todos los linfocitos que están ahí. Y estos linfocitos son los blancos primarios de los procesos de selección. Entonces, lo que va a suceder, si ustedes recuerdan, espero que sí, los linfocitos B no tenían selección positiva, esto sí, y esto es sencillamente porque los linfocitos T están restringidos al complejo mayor de histocompatibilidad. Esto quiere decir que solo van a reconocer antígenos que son presentados en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad propias. ¿Ok? Los linfocitos B no. Recuerden que les dije cómo reconocen a los linfocitos B a los antígenos. No, ¿cómo? Ay, Dios mío. No, 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 no. ¿Cómo creen? Muchachos, ¿quién reconoce al DAM y al PAM? Exactamente, células de la inmunidad innata. Los linfos nada tienen que ver ahí. Los linfos reconocen antígenos. ¿Y cómo se llama la región que reconoce el linfocito? La región del antígeno que reconoce el linfocito.
epítope, efectivamente. Entonces, nada tienen que ver aquí los PAM y los AM. Eso es de la inmunidad innata. No. La característica del B es que puede interactuar con el antígeno sin ningún intermediario. Sí se los pueden presentar, obviamente, células presentadoras de antígenos, se los pueden presentar los linfocitos T, pero también pueden interactuar con el antígeno sin nadie. O sea, simplemente entra el antígeno y lo reconoce. Sí, sin nadie. Pero en cambio los T no. Los T necesitan que alguien se los presente y que esa presentación ocurra anclada en una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ok? Esa es la diferencia de reconocimiento antigénico entre uno y otro. ¿Cómo? No entiendo. Si quieres abre el micrófono, porque sigue escribiendo. Perdón, doctor, es que hay mucho ruido en mi casa. Yo decía que sí, que eran la CPA y la zona que reconocen tenían epítope o otro nombre. No recuerdo la verdad cuál era, por eso yo puse CPA. Son las presentadoras de antígenos, creo que así decía en el libro, y que por esta razón eran que los linfocitos B eran los únicos capaces de producir antígenos. Ahí vas otra vez. Que te confundes y a lo mejor eso te va a provocar problemas. Eran los únicos capaces de producir anticuerpos. Cuerpos, sí, cierto, anticuerpos, anticuerpos. Ay, Por eso me rayos. confundí. Sí, acuérdate, anticuerpos son de los linfos y los antígenos son de los microorganismos. Y luego por cosas así se equivocan y no es. Son cosas muy simples que les pasan en los exámenes muy seguido. Bueno, entonces, como este sí está restringido al complejo mayor de histocompatibilidad, para eso sirve la selección positiva. La selección positiva consiste en que los timocitos sean probados para ver si reconocen el complejo. Entonces, solamente van a sobrevivir los que reaccionen y reconozcan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Es así que la selección positiva ocasiona la restricción al complejo, por eso los linfocitos B no la tienen. Pero estos linfocitos también requieren una inducción de tolerancia. Por lo tanto, también van a tener una selección negativa y aquí va lo que les pregunté al inicio de clase. ¿Qué es la selección negativa? La selección negativa es, como ustedes decían, o una de sus finalidades es eliminar a los linfocitos autorreactivos. Pero ¿cuáles son esos linfocitos autorreactivos? Algo importante con la selección negativa es algo que llaman los inmunólogos la paradoja de la selección. No es una ley absoluta, ¿sí? No es que lo reconozca o que no lo reconozca. Sí, si lo reconoce se muere y si no lo reconoce vive, no es así. Hay un grado de afinidad que tienen que tener los linfocitos, porque los linfocitos, tanto los T como los B, en la selección negativa, deben de reconocer a los antígenos propios, pero deben de reconocerlos con la afinidad exacta para no generar un autoanticuerpo. O sea que lo que tienen que saber es, sí, esta es una molécula mía, no voy a hacer nada. Pero tampoco es que lo ignoren. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver ahorita.
Entonces, esta selección negativa lo que va a inducir, pues es lo mismo que induce en el B, los mecanismos de tolerancia inmunológica o de autotolerancia. Entonces, yo tengo mi linfocito doble negativo. Se dan los mecanismos de selección positiva y de selección negativa al mismo tiempo. Supongan ustedes que los separamos y sobrevive la selección positiva porque sí reconoce las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad propio y no hay ningún problema. Entonces, lo que va a suceder es que las células epiteliales y las células dendríticas que se encuentran en la corteza tímica le van a empezar a presentar antígenos propios en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y aquí va a tener de 3 caminos. La gran mayoría no van a reaccionar, no lo van a reconocer, nada. Esas células no sirven, no van a poder madurar porque no van a estar recibiendo los estímulos necesarios. Por lo tanto, como su interacción es nula porque no los reconocen, sucede algo que se llama muerte por abandono, porque dejan de recibir señales para sobrevivir. Y esto más o menos se da entre 3 a 4 días de que se generó esta subpoblación. La otra es que tengan una afinidad alta. Si la afinidad es alta, quiere decir que tienen riesgo de ser un linfocito autorreactivo. Entonces, si no se dan los mecanismos necesarios para eliminar esa afinidad alta en un mecanismo que se llama edición del receptor, el linfocito va a morir por delesión clonal, que es un mecanismo mediado por apoptosis. Que estos son del 2 al 5%. Si se fijan aquí, ya que se murieron todos los linfos que había. Solamente entre un 2 a un 5% de los linfocitos que interaccionan y que reconocen a los antígenos propios con afinidades de bajas a intermedias son los que sobreviven los procesos de selección. Esos son nuestros linfocitos T maduros y también los B, porque se basa más o menos, más bien se basa en las mismas premisas de el grado de afinidad. Entonces recuerden, no es absoluto, no es que lo reconozca o que no lo reconozca, es que lo reconozca con la afinidad adecuada, tanto para saber que es nuestro, como tampoco que lo ignore. ¿Sí quedó claro? Entonces no se les olvide, la selección positiva les da la restricción al complejo mayor de histocompatibilidad y la selección negativa les da los fenómenos de autotolerancia o de tolerancia inmunológica. ¿Para qué les sirve? Obviamente el de la selección negativa es como muy obvio para qué les sirve, ¿no? Para que no se generen autoanticuerpos y generen alguna enfermedad autoinmune. Pero la selección positiva, ¿para qué sirve? Bueno, se tiene la teoría de que si este linfocito no estuviera restringido al complejo, la cantidad de antígenos que tendría que reconocer es tanta que habría muy pocas células y por lo tanto la posibilidad de que el linfocito que reconozca ese antígeno y ese antígeno se encuentren sería muy baja. ¿Cómo sobrepasan esto? Bueno, al tener que ser presentada en una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, eso quiere decir que tiene que ser fagocitada o procesada en las células a nivel intracelular por el proteasoma. Entonces ya fue reconocida como extraña o como propia y fue montada en una molécula, entonces ya sabe que es buena o mala y entonces va a responder. Otra cosa, la selección positiva ocurre exclusivamente en la corteza. La selección negativa ocurre en corteza y médula tímica. Pero existe algo de diferencia. Bueno, no sé si tengan dudas. Bueno, ahora, la selección negativa
que ocurre en la corteza es de más de antígenos propios del timo o de antígenos como muy comunes que se están expresando en el timo. Pero ¿cómo le hace el timo para presentarle antígenos que no se encuentran en el timo? ¿Leyeron algo? Porque en la médula ósea están de acuerdo que no tenemos problema porque ahí llega todo. Pero en el timo, si ustedes recuerdan de forma histológica, cuando estábamos viendo cómo estaba formado, les dije que tenía una barrera hematotímica que su función era eso, aislarlo de los antígenos externos. ¿Alguien leyó cómo le hacía el timo para presentar esos antígenos que no están ahí? Doctora, ¿no era por un factor de transcripción que tenían las células epiteliales? ¿Y qué hacía? Expresar antígenos, expresar antígenos de otros tejidos. Ajá, no es propiamente un factor de transcripción, es como una molécula que regula como de forma epigenética la expresión precisamente. Pero sí, lo hace así. Las células epiteliales que están en la médula del timo expresan esta molécula que es esta aire, que es un regulador autoinmunitario. Entonces, lo que hace esta molécula es ayudarle a esas células a expresar antígenos que no se encuentran ahí. Recuerden ustedes que el procesamiento antigénico solamente lo pueden hacer pues de cosas que están ahí en el timo, no pueden sacar proteínas que no están ahí para procesarlas. Pero esta molécula sí puede hacer eso. Entonces, en la médula se da la presentación que se conoce como órgano específica. Se van a presentar todos los antígenos que están en el organismo para que a esas células se induzca la tolerancia central, excepto los órganos que se consideran santuario. Esos no los expresa tampoco ni siquiera la molécula de aire. Por ejemplo, los testículos, la córnea. Sí, esos antígenos no les son presentados. Por eso, si en algún momento llegasen a interactuar, pues van a responder porque nunca se indujo una tolerancia. ¿Sí quedó claro esto? ¿De qué manera responde qué? Pues como responden a los antígenos. Es algo a lo que nunca se indujo tolerancia. Como si fuera una bacteria, un microorganismo, algo externo. Como respondería contra cualquier antígeno. Y esa también es una de las razones. Bueno, eso que acabas de decir. Está la barrera hematotímica y recuerden que la función era esa, impedir que llegaran antígenos externos. Y precisamente está por eso, porque si llegaran a entrar antígenos de fuera, a lo mejor corríamos el riesgo de que se indujera una tolerancia a algo que no se le debe inducir tolerancia. Ahora, bueno, aquí está, miren, el 98% de los timocitos dobles positivos van a morir, ya sea por apoptosis o por abandono. Esa es una de las razones por la que la corteza está tan teñida o tan celular, y ya la médula no, porque ya llegaron muchísimos menos linfos. En el proceso ya de migración, ya cuando van llegando ahí a la médula, también se va a dar este otro fenómeno que aquí ven, que es el compromiso de línea. Recuerden que hasta este momento el linfocito era un doble positivo que estaba expresando CD4 y CD8.
pero nosotros no tenemos linfocitos en circulación con los dos receptores. Entonces, no se sabe todavía a ciencia cierta cómo es que se produce el compromiso de línea. Obviamente se tienen teorías. ¿Qué se los voy a decir? Primero partimos de dos cosas que sí son verdad. Requiere una reorganización genómica. ¿Qué tiene que pasar? Que si se silencien los genes que están relacionados, ya sea que se silencie el gen, si va a ser un CD8, pues el CD4. Y si va a ser un CD4, pues el CD8. Esa es una. Y la otra es que se expresen todos los genes asociados a la función específica de esa célula, o sea, la función específica del CD4 o a la función específica del CD8. ¿Y cómo se logra hacer eso? Les digo que es lo que todavía no se sabe, pero están estas tres teorías. El modelo instructivo, el estocástico y el de señalización genética. A grandes rasgos lo que dicen es, por ejemplo, que el modelo instructivo, cuando los linfocitos están interactuando con las células del timo, con las células dendríticas o las células epiteliales, que es quien les manda las señales para que se transformen en uno o en otro. Y luego tenemos el modelo estocástico. El modelo estocástico dice que al azar la célula empieza a decidir como qué receptor va a expresar, porque empieza a bajar la expresión de alguno, ¿no? CD4 o CD8. Y que al final lo que va a determinar hacia qué línea se va a ir es la interacción que tienen con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos dos tipos de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Los CD1, bueno, ¿cuál es CD1? Las tipo 1 y las tipo 2, pero hay un tipo de interacción especial que tienen con los CD4 y con los CD8. Las moléculas tipo 1 solo le presentan antígenos a los CD8 y las moléculas tipo 2 solo les presentan antígenos a los CD4. Entonces, esto es lo que hace que al final ocurra esa diferenciación, que es si se une con una tipo 1 o se une con una tipo 2. Y finalmente, el modelo de señalización genética trata de explicar el ambiente molecular donde está ocurriendo la diferenciación del linfocito. O sea, qué citocinas tengo que me van a inducir hacia una subpoblación o hacia otra. Les digo, todavía no se sabe qué es lo que puede inducir a una célula a transformarse en CD4 o CD8. Muy probablemente sea todo. No sé si tengan dudas de esto. Sí, la célula dendrítica le manda señales y le dice al linfocito a través de las interacciones que tiene qué va a ser, si CD4 o CD8. Acuérdense, instrucciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, chicos, ¿qué era la selección positiva? Alguien que no sea Jorge. Explíquenme.
Abran el micrófono y díganme qué es la selección positiva. ¿No? No, tú espérame. Alba Horta. Alba Horta. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿qué es la selección positiva? Así como que lo que he logrado entender tantito es de que los timocitos lograban diferenciarse en este tipo de selección y en la negativa, si no me equivoco, era la que A dice ver, que se no, morían no, por... no. Yo no pregunté la negativa. Quiero saber qué es la Ah, positiva. bueno, los timocitos lograban diferenciarse por otras células y creo que es lo que acaba de mencionar de las células CDK y CD8. CD4 y CD8. Dios, no, nada que ver. Alviso. Sí, bueno, yo lo había entendido que, bueno, tenían receptores, los cuales también iban a ayudar a unirse al, ¿cómo se llama? MHC. Y es una afinidad por los MHC. ¿Y qué se me hace? Era Complejo mayor de histocompatibilidad. complejo mayor de histocompatibilidad. Eso es. Entonces, ¿qué es? Lo bueno, muchachos, es que no tienen dudas. Doctora, bueno, yo ando muy perdido, pero creo que más o menos a lo que entendí es la presentación que se da en la corteza y en la médula, de los timocitos por medio del complejo mayor de inmunohistocompatibilidad, en la cual gran parte sufre apoptosis, debido al abandono y las células dendríticas, no, es en ambas. Es en No, la sí corteza y tiene en la razón, médula. Víctor. Yo les pregunté selección positiva. Víctor, Ah, ¿tienes razón? positiva, perdón, doctora. Yo pensé que estaba aún con la negativa. Sorry. Sí, acuérdense, la selección positiva única y exclusivamente ocurre en la corteza. A ver, ¿alguien que tenga alguna otra idea? Según yo, la selección positiva le da a los timocitos la restricción al complejo mayor de histocompatibilidad. Y sí, como ya mencionó, nada más ocurre en la corteza, porque la negativa, esa sí es en la médula y corteza. Ok, le da la restricción al complejo, ¿y eso qué quiere decir? Si va a formar parte de él o no. Ah, ibas bien. A ver, Rebeca. Es cuando los timocitos son pues probados para ver si reconocen moléculas del complejo de mayor histocompatibilidad. Eso lo complementa, efectivamente. Es el proceso mediante el cual los linfocitos son probados efectivamente para ver si reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad propio. Y eso origina la restricción al complejo. ¿Ok? Eso asegura la restricción al complejo. No sé si ya les quedó más claro. ¿Sí? Y pónganle su nombre a las moléculas MHC porque ni siquiera saben qué es. Apréndanse qué significan las abreviaturas, muchachos. Bueno, ¿y la selección negativa?
Volvamos a la pregunta con la que comenzamos la clase. Díaz Macías. A ver, En la selección negativa, bueno, a lo que yo entendí es que es basada con los que pasaron a través de la selección positiva, mueren por apoptosis. Entonces son los que quedan enclavados ah, en el MHC. les voy a poner a hacer una plana. Complejo mayor de histocompatibilidad. Perdón. Una plana, así como a los niños de primero cuando escriben su nombre. Bueno, también, bueno, tenía entendido así como lo que le puse en el chat que también ayudaba como a garantizar, ¿no? También era un método como de garantizar las propiedades que van a tener los linfocitos en el desarrollo, o sea, en su maduración. Pues es parte de su proceso de maduración, pero no está muy claro qué es. A ver, alguien aquí quería. Emiliano, a ver, dijo que él me quería explicar qué era. Bueno, lo que entendí es que Ujú. la selección negativa es para eliminar linfocitos que puedan ser autorreactivos. Y esto lo hacen presentándole, bueno, las células dendríticas y las células epiteliales que están en la corteza del timo, le presentan antígenos propios del complejo de mayor histocompatibilidad, y pues pueden pasar tres cosas: que tengan una afinidad baja, que son los que, bueno, no afinidad baja, sino una afinidad exacta, o sea, que ni reaccionen contra los antígenos propios, pero que tampoco que no lo reconozcan, y esos son los que van a ser los que pasan allá a ser maduros. Eso está más completo. Sí, la selección negativa es eliminar linfocitos autorreactivos y también aquellos linfocitos que no reconozcan, porque tampoco me sirve que ignoren al sistema. Entonces, justo lo tienen que reconocer con la afinidad adecuada. Y recuerden que como ya se dio la restricción al complejo, solo reconocen a los antígenos que les son presentados en una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Hagan de cuenta que la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad es, ¿qué será? Como una canasta, una charola donde le llevan el antígeno para que lo vea. Eso es la molécula. Esa es su función. Como en la del Rey León, Rafiki que presenta a Simba, hagan de cuenta que Rafiki es la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Espero que se hayan visto el Rey León. Esa es la función de una molécula. Entonces, le van a estar presentando todos los antígenos y ya los linfocitos que reaccionen mucho se mueren. Y los que no reaccionan también. Y solamente los que las reconocen, esos son los que sobreviven, digamos, en la afinidad adecuada, son los que sobrevivirán. ¿Ya quedó más claro la diferencia entre una y otra? Bueno, entonces descansamos 10 minutos y le seguimos. Bueno, entonces ya acabamos con el desarrollo de los linfos T y B. ¿Vimos la estructura de los anticuerpos? No me acuerdo. ¿Eh? ¿Y el TCR? También con el complejo de traducción, no es solo de. Y tampoco el del B. Bueno, entonces, ya vimos los isotipos de las inmunoglobulinas.
Entonces quedamos que las inmunoglobulinas teníamos una forma soluble, que eran esos los anticuerpos, y una forma unida a membrana, que era el BCR. Entonces, las formas secretadas, o sea, las inmunoglobulinas, una vez que está ya sea el dominio constante 3 o 4, al final lo único que van a tener es una secuencia de aminoácidos hidrofílica y ya. Ahí termina la inmunoglobulina. Pero las regiones que están, o las inmunoglobulinas que están unidas a la membrana, o sea que actúan como el receptor del BCR, van a tener 3 regiones adicionales. Una región que va a separar la inmunoglobulina de la membrana, digamos esa secuencia espaciadora, que es una secuencia de 26 aminoácidos hidrofílica. Y luego vamos a tener la región transmembrana, aquí está mal, la región transmembrana es hidrofóbica. Y finalmente tenemos una cola intracitoplasmática. Esa cola intracitoplasmática es bien cortita, solamente son 3 aminoácidos. Y como es tan cortita, si estuviera solo ese receptor, no podría hacer nada, porque no podría desencadenar vías de segundos mensajeros a nivel intracelular. Como consecuencia de esto, el BCR necesita algo que se llama complejo de traducción. Y van a ser unos receptores o unas moléculas que está formado por una subunidad alfa y una subunidad beta, que se llama Ig alfa, IgF, Ig beta, que son los que realmente van a traducir la señal hacia el interior del núcleo o toda la vía de señalización de segundos mensajeros para llevar la función a nivel del núcleo. Y entonces tenemos que el BCR tiene esto que está aquí, que es el complejo de traducción. Tenemos el BCR, que es una inmunoglobulina pegada a una membrana, y tenemos este heterodímero que está aquí. Ig alfa, Ig beta. Este es su complejo de traducción. Esto es lo que hace que puedan llevar la señal y provocar algo, de lo contrario no se podría. Pero también para poder traducir esa señal se requieren de otros correceptores, que en este caso son CD19 y CD21. Hay algunos otros, o sea, tiene más, pero digamos esos son los principales. Por ejemplo, hay otros que reconocen, por ejemplo, fragmentos de complemento, que también nos ayudan a traducir la señal. Pero vamos con este importante, que es el Ig alfa e Ig beta. Este Ig alfa y Ig beta tienen acopladas una balsa de ITAM. ¿Qué son los ITAM? Son tirosincinasas inducibles de activación por fosforilación. O sea que tienen la capacidad de fosforilar muchas vías de señalización de segundos mensajeros. Y sin estas balsas de ITAM, pues no se podría activar el resto de los complejos. Entonces, se une el antígeno a las regiones determinantes de complementariedad, se activa la señal y quien traduce la señal es este heterodímero, Ig alfa e Ig beta. Y se pueden desencadenar por varias vías. Por ejemplo, se puede activar una vía que es la vía de la calcineurina para activar este factor de transcripción, que es el factor de transcripción de las células T activadas. O se puede activar la vía de la fosfolipasa C para activar factor nuclear kappa B. O se puede activar la vía de la MAPsinasa para activar la proteína activadora 1. O algunas otras proteínas, por ejemplo, como son Bax y BAT, que estas son a nivel intracelular, que son moléculas antiapoptóticas para darle una mayor supervivencia al linfocito. Entonces, todas estas son las vías que van a desencadenar con la activación de factores de transcripción que van a modificar la función de esa célula en ese momento o que van a inducir el proceso de maduración. Recuerden ustedes que quien secreta las inmunoglobulinas son las células plasmáticas, que es la forma madura del linfocito B. Entonces se tiene que desencadenar el proceso de maduración
para formar la célula plasmática y esa célula plasmática sea capaz de sintetizar anticuerpos y liberarlos. No sé si les quedó duda. Proteína quinasa C a través de la vía de la fosfolipasa C. ¿No tienen dudas? ¿Se quedó claro este? Y el TCR, pues es muy similar. Igual, un heterodímero, el TCR, está formado por una cadena alfa y una cadena beta. Va a tener un dominio constante de tipo inmunoglobulina y un dominio variable donde vamos a tener 3 zonas o 3 regiones determinantes de complementariedad que son las que se van a unir al antígeno. Bueno, y aparte mi otro tipo de receptor que es el gamma delta, ¿no? Que ese ya hablamos cuando vimos la ontogenia. Si ustedes se fijan, al igual que el PCR, este también tiene una región intracitoplasmática muy corta de 3 aminoácidos. Por lo tanto, pasa lo mismo que con el otro. Necesita receptores asociados para que tenga, para que pueda traducir la señal. Y ese complejo de traducción está formado por el CD3. El CD3 son 3 dímeros, que aquí los tenemos. Es un par de epsilon delta, otro par de gamma epsilon y estos 2 Z que están aquí. Todo esto también tiene acopladas balsas de ITAM, que también pues es lo mismo. Son capaces de activarse por fosforilación e inducir una serie de fosforilaciones de vías de segundos mensajeros que van a actuar a nivel nuclear. Además, de esto, de su complejo de traducción, el linfocito T requiere de otros receptores asociados como el BCR, que necesitaba CD19 o CD21 para poderse activar de forma adecuada. Y en este caso son el CD8 o el CD4. El CD8 y el CD4 igual forman parte de la familia de las inmunoglobulinas. El CD4 tiene 4 dominios en una sola cadena y el CD8 tiene 2 dominios en 2 cadenas, alfa y beta. Tienen también su región transmembrana, su región intracitoplasmática. Aquí sí hay residuos de fosforilación y estos nos ayudan a aumentar la afinidad del antígeno del TCR. Recuerden, solo van a ser capaces de reconocer antígenos que están unidos al complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor que se une al complejo mayor de histocompatibilidad son estos. El CD4 se une con las moléculas tipo 2 y el CD8 se une con las moléculas tipo 1. No sé si tengan dudas. Son muy similares, digamos, en la estructura molecular. Tanto el receptor del B como el receptor del T. ¿No tienen dudas? ¿Qué es más o menos aquí? Este es un esquema de un receptor linfocitario X, ¿no? Un genérico, por así decirlo. Tenemos nuestro receptor, que puede ser TCR o BCR. Tenemos el complejo de traducción y tenemos correceptores. Tanto el BCR como el TCR tienen esos elementos. Va a llegar el ligando,
va a mandar la señal, el receptor la va a transmitir a las moléculas asociadas o al complejo de traducción. Y aquí recuerden ustedes que tienen acopladas unas balsas de ITAM, que son proteínas que se activan por fosforilación, tienen muchos fósforos, que lo que van a hacer es ir fosforilando las vías de segundos mensajeros para desencadenar los mecanismos que van a activar los factores de transcripción. Uno de ellos es la vía de la activación de la calcineurina para activar el factor de activación del linfos T. O ya les había mencionado la vía de la MAP-cinasa para activar a la proteína activadora tipo 1 o la que activa el factor nuclear kappa B. Entonces, todas estas son vías de segundos mensajeros que finalmente llevan a la activación de factores de transcripción. Si falta alguna de estas moléculas, no va a haber una activación adecuada. Bueno. Entonces, traten de ponerme atención. Vamos a ver cómo se genera el receptor o la diversidad del receptor. ¿Y por qué fue tan importante no solo para la inmunología, sino para la medicina en general y para la ciencia en general? Entender cómo se generaba esa diversidad. Tonegowa, ya se los había mencionado cuando vimos algo de historia, es quien realmente describe cómo es que se podía generar la diversidad. 1987, no hace tanto. Y todo esto surge porque estaban tratando de explicar cómo es posible que existiera tal especificidad, si ustedes saben, si partimos ahí del dogma de la biología molecular, que un DNA o un gen codifica para una proteína. Entonces aquí, si nosotros nos ponemos a pensar, cada receptor es una proteína. Entonces yo debería de tener un gen bajo esa lógica que codificara para cada una de esas proteínas. Pero es muchísimo. Entonces surgen dos teorías. Una que es la teoría de la línea germinal, en donde ellos exponían que forzosamente la información genética que codificaba para cada anticuerpo, para cada inmunoglobulina, tenía que estar dentro del genoma de la línea germinal. Sí, o sea, dentro de los precursores hematopoyéticos, dentro del progenitor linfoide y dentro de esos linfocitos, ahí tenía que estar la información, si no, ¿cómo es que se generaba tal diversidad? Pero entonces aquí venía el problema. El número de anticuerpos que se habían detectado hasta el momento era muy alto. Eso equivalía a que se tendrían más de 2000 nucleótidos o más para generar toda esa diversidad de anticuerpos. Y eso conllevaba asimismo un gasto masivo de energía por la célula. Por lo tanto, era prácticamente imposible. O sea, ni todo el genoma que tenemos es capaz de generar esa diversidad. Entonces no entendían cómo. Y en 1965 proponen que cada cadena de la inmunoglobulina tenía que estar localizada en diferentes segmentos génicos, o sea, en diferentes genes. Entonces ya dijeron, bueno, está en 2 genes o en 3 genes. Esa era una teoría. Otra teoría es la teoría de la hipermutación somática. Esta teoría de la hipermutación somática dice que en las células somáticas, o sea, en los linfocitos maduros, ahí actuaban un número limitado de genes que codificaban para los anticuerpos y esos generaban un repertorio diverso. O sea que los genes provocaban pequeñas variaciones en los receptores y eso es lo que nos originaba la gran variación. Entonces ahí tengo esas dos teorías.
¿Qué pasa? Que entre 1970 y 1979 se revela que ambas teorías son verdad y que ambas teorías ocurren, solamente que ocurren en momentos diferentes. Entonces, teniendo en cuenta esto, cada molécula de anticuerpo es codificada por múltiples segmentos génicos que codifican para la región variable de la línea germinal en los cuales son reordenados. Y que además van a actuar sobre genes que son reordenados después del encuentro con el antígeno y van a generar un mecanismo de selección de hipermutación somática y selección antigénica. Sé que eso no me entendieron, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces es Tonegawa quien describe cómo es que este era un gen de las inmunoglobulinas y demuestra que el DNA puede ser cortado y vuelto a unir en una célula para generar un gen diferente, como quien dice. Y es así como se genera la diversidad del receptor de la inmunoglobulina. Lo vamos a ver de manera general. Entonces, un gen de inmunoglobulina, para empezar, voy a tener un gen que codifica para la cadena pesada, otro gen que codifica para la cadena kappa y un tercer gen que codifica para la cadena lambda. Ya tengo 3 genes ahí diferentes involucrados. El gen que codifica para la cadena pesada se encuentra localizado en el cromosoma 14, el que codifica para la cadena kappa en el cromosoma 2 y el que codifica para la cadena lambda en el cromosoma 22. Y vieron que el gen, o los genes en general, vamos a hablar primero de la cadena pesada, están organizadas de 2 formas, bueno, en 2 segmentos principales. Primero, las regiones que van a codificar para la región variable de la cadena pesada y luego voy a tener los segmentos que codifican para las regiones constantes de la cadena pesada. Por lo tanto, solamente voy a tener 5 regiones constantes. Bueno, olvidémonos ahorita de los subtipos de las IgG y de las IgA. Tendría 5, ¿sí? Mu, delta, gamma, alfa y epsilon. ¿Qué son estos? Aquí ya están metiendo los subtipos. Y voy a tener otra parte del gen que codifica para la región variable o para el dominio variable de la cadena pesada. Y que esa parte que codifica para la región variable de la cadena pesada estaba dividida en segmentos. Esos segmentos para la cadena pesada eran 3. B de variable, la D y la J. Es así como está estructurado un gen o el gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Y luego tenemos que los genes de las cadenas ligeras, igual voy a tener solamente un segmento constante, kappa o lambda, dependiendo de qué estemos hablando, pero en la región o para el dominio variable de la cadena ligera, solamente voy a tener 2 segmentos, el segmento B y el segmento J. Ahora, se han estudiado y si ustedes fijan, aquí hay un numerito. Estas son los variantes que han encontrado en estas regiones. Han encontrado 45 segmentos diferentes de B, 23 segmentos diferentes de D. Igual, aquí 35 segmentos diferentes de V y aquí 30. Seguramente ya hay más. El caso es que si ustedes hacen ahí la suma de combinaciones y demás de todos estos segmentos, les sale un número infinito ahí de posibilidades. Entonces, dijeron, pues entonces, ¿cómo es que se genera todo esto? A través de un mecanismo que se conoce como
recombinación genética. Entonces, para la cadena pesada, para la inmunoglobulina tengo 3 genes involucrados. El de la cadena pesada y 2 de la cadena ligera, kappa y lambda. ¿Vamos bien hasta aquí? Las regiones constantes no me importan mucho. Bueno, sí me importan, pero no tanto. Esas tienen que ser prácticamente siempre iguales porque recuerden que se tienen que unir al receptor. Pero donde debe de haber variación es la zona donde se une al antígeno. Es en la región variable, que es en donde tengo mis segmentos. Para las cadenas pesadas, los 3 que ya vimos, B, D, J. Y para la cadena ligera, solamente 2. B y J o V y J. Ahora, este mecanismo que les voy a tratar de explicar ahorita solamente sucede en la línea germinal, o sea, cuando se está ensamblando el BCR. Producto de la recombinación, literalmente de cortar y pegar, se van a generar segmentos génicos nuevos que van a ser capaces de codificar la cadena. Por eso, el reordenamiento de la cadena pesada, pues es a lo que se referían, a que se creara un nuevo gen que codificara para la cadena pesada. Y para eso, pues requiero enzimas. Entonces ahí hay un grupo de enzimas, aquí hay algunas, por ejemplo, RAC. Esta se encarga de romper y de unir los segmentos de DNA. El TDT, añade nucleótidos en donde falten, porque no ocurra una ruptura limpia, por así decirlo. Las proteínas AGM van a estabilizar las uniones de RAC. Por ejemplo, las DNA sinasas reclutan una proteína que se llama Artemis y nos ayudan a la fosforilación, que nos ayuda para que se abra la horquilla de replicación, y finalmente tenemos las DNA ligasa que pegan todo. Ahora, dentro del gen voy a tener unas secuencias repetidas de aminoácidos que aseguran a las enzimas, por ejemplo, RAC1 y 2, dónde tienen que hacer los cortes. Sí, para que no corten a la mitad de un segmento V, por ejemplo. Entonces, son estas secuencias repetidas del genoma, que les van a encontrar ahí como RSS, que les van a decir, ahí es donde tienes que cortar. Entonces, ahí cortan, buscan otro y cortan, y es gracias a eso que se puede hacer la recombinación. Entonces, vamos a ver aquí. Esta es mi DNA o mi gen en la línea germinal en el linfocito que está madurando. Tengo mi segmento B, tengo mi segmento D y tengo mi segmento J. Entre cada uno de estos segmentos voy a tener estas secciones repetidas de genoma que van a ir localizando las enzimas y les van a decir dónde encontrar. Entonces lo que va a suceder es que van a ir pasando por ahí las enzimas y el primer reordenamiento que se va a dar es el reordenamiento de J. Pasa por ahí y corta aquí, por ejemplo, y se une el segmento 1. Y luego la siguiente enzima corta acá y se une el segmento 2. Y ya tengo reordenado de J. Todo lo que quedó en medio se elimina. Y se forma un nuevo segmento génico. Y luego vamos y buscamos un segmento V. Igual se corta y se pega. Y entonces aquí tengo reordenado de forma exitosa la región variable de la cadena pesada. Ahora simplemente se le va a unir la región constante mu, porque recuerden que esa es la primera cadena que se sintetiza. Se pega aquí y yo tengo un gen nuevo que codifica para una cadena pesada de inmunoglobulina. ¿Y cuántas pueden surgir? Pues cuántas combinaciones yo puedo obtener de esto. No sé si quedó claro.
¿Sí? ¿Seguros? Ahora, para la cadena ligera es mucho más. ¿Recuerdan ustedes? Ya se reordenó de forma exitosa la cadena pesada y se expresa de y luego se expresa por la unidad para que se pueda reordenar la cadena. Se acaba blanda y se empieza a reordenar. Tengo dos segmentos. Pasan por ahí el y bien el J3 y ya tuve un reorden exitoso. Tengo un nuevo gen, como le quieran llamar, que va a codificar para la región variable de la cadena ligera y ahora simplemente se tiene que unir el que codifica para la región constante y ya tengo yo un gen nuevo para que codifique mi cadena ligera completa y entonces se ensamble la inmunoglobulina. ¿Sí quedó claro? Bueno. Ahora, ¿qué más va a suceder? Aquí están los mecanismos de diversidad. Uno, pues, es obviamente esta capacidad de combinarse los diferentes segmentos del gen. Pero sucede que hay veces que los cortes no son, pues, precisos y puede hacer que sobren o que falten nucleótidos. Entonces, quien adiciona nucleótidos es esta que está aquí, TDT. Entonces, pone nucleótidos de más y esos pequeños nucleótidos que hay ahí de más cambian la especificidad. ¿Sí? Pueden modificar la especificidad y darme todavía más variedad de la que ya tengo. Esto todavía es en línea germinal y es por el mecanismo per se en que se hacen las divisiones y en que se hace la recombinación. Ahora, una vez que se reordena de forma exitosa, ya tengo mi inmunoglobulina, ya salió el linfocito y todo bien, todavía hay otro mecanismo para mejorar la afinidad. Ya no va a cambiar la especificidad, pero sí puede mejorarle la afinidad. Y ese mecanismo se llama hipermutación somática. En la hipermutación somática solamente se va a presentar después de que ocurra una estimulación antigénica, o sea, después de que reconozca un antígeno. Y un complejo enzimático va a actuar sobre las regiones variables del gen. ¿Qué pasa? Que yo tenía ahí mi segmento génico, mi nuevo gen que codificó para la inmunoglobulina. Gracias a estas enzimas lo abren y van específicamente a la región variable. Y en la región variable lo que van a hacer es cambiar aminoácidos. ¿Sí? Va a haber pequeños cambios de aminoácidos, de nucleótidos en esa expresión génica, que al final lo que va a traer como consecuencia es que mejore la afinidad del receptor. Solo modificarán con mutaciones puntuales, con pequeños cambios de nucleótidos de uno o de dos nucleótidos, y eso traerá como consecuencia una mejoría en la afinidad. No se modifica la especificidad, pero aumenta la afinidad por el antígeno. Y este mecanismo se conoce con el nombre de hipermutación somática. Algo importante, solo lo puede hacer el linfocito B cuando es activado por el T. Si el linfocito B reconoce el antígeno por cualquier otra vía, no va a suceder esto.
Solo cuando es activado mediante el linfocito T se podrá presentar este mecanismo de hipermutación somática que me va a llevar a un aumento de la afinidad o en algo que se conoce como maduración de la afinidad. ¿Sí quedó claro? Ok. Continuemos con peculiaridades del BCR y la genética del BCR. Entonces ya vimos cómo se generó el receptor. En la línea germinal se da este mecanismo de recombinación genética y una vez que ocurre la presentación antigénica se puede dar el fenómeno de hipermutación somática para aumentar la afinidad del receptor por el antígeno. Pero también ocurren otras cosas cuando se genera el receptor. Ahora, recuerden que todo esto, producto del reordenamiento en la línea germinal, o la finalidad es precisamente que la célula exprese un receptor que pueda reconocer antígenos. Otra cosa importante, otra vez no se les olvide, un linfocito no puede tener dos receptores con dos especificidades diferentes. Por lo tanto, solamente se puede expresar una cadena pesada y una cadena ligera. No puedo tener dos cadenas pesadas diferentes o dos cadenas ligeras diferentes. Por lo tanto, aquí se da también el fenómeno que les mencioné de exclusión alélica. Una vez que se reordena de forma exitosa la cadena pesada de un receptor, el otro gen se inactiva. Igual sucede con la cadena con las regiones, las cadenas ligeras. Entonces, tanto el T como el B tienen exclusión alélica y se presenta cuando se reordenan de forma exitosa las cadenas. Ahora, el reordenamiento primero, pues esto ya lo vimos, va a iniciar en uno de los cromosomas homólogos que portan el locus de la cadena pesada. Y luego, cuando la cadena pesada se expresa en la membrana, se da la primera exclusión alélica de la cadena pesada. Se forma este receptor transitorio y en lo que se reordena la cadena ligera, y una vez que se reordena la cadena ligera, se acopla por completo el receptor y termina el reordenamiento. El otro locus se metila, que es parte de la exclusión, y se vuelve heterocromatina y pues ya no se vuelve a leer. ¿Qué pasa? Que aquí no es la única oportunidad que tiene esa célula de generar un receptor exitoso. Recuerdan que hemos visto que muchos de los linfocitos se pierden porque no logran receptores exitosos. Bueno, pues aquí se va a dar un proceso que se llama edición del receptor, que es una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad de generar un receptor que sea capaz de reconocer antígenos y que no sea autorreactivo. Pese a todas estas oportunidades que vamos a ver que va a tener el linfocito, solamente el 55% de los linfocitos B que iniciaron este proceso de reordenamiento logran reordenar un BCR exitoso. El resto no lo harán y por lo tanto van a morir. Entonces, ¿cómo se va a dar la edición del receptor?
Después de que ya se formó el BCR, o sea, yo ya tengo un BCR completo y entonces empezaron los fenómenos de selección. Le presentan un antígeno y resultó que es autorreactivo para ese antígeno. Entonces, pues no pasa el proceso de selección y entonces el linfocito tiene la chance de hacer esta edición del receptor. Y se va a producir un segundo reordenamiento. Se vuelve a abrir el gen y buscamos otros segmentos. Ese gen que se había reordenado la primera vez se pierde, o sea, no hay forma de volverlo a la biblioteca, como quien dice. Como no sirvió, se desecha. Y voy a buscar otros. Yo puedo buscar todo lo que haya quedado antes o después de los cortes. Los segmentos que quedaron en la parte intermedia de los cortes también se van a perder. Entonces, si ustedes se fijan aquí, vuelven a tomar dos, porque el primero que se reordenó fue 3,3, que es este que está aquí, que no sirvió. Entonces se fue uno para atrás, que agarró otra vez 2 y 4. Y yo ya tengo aquí mi segundo reordenamiento. ¿Y qué pasa? Vuelvo a probar el receptor. A ver si pasa o no pasa. Esto se puede hacer muchas veces. Cuando me acabo las opciones, pues entonces sí, de plano, pues ya no pasó, se muere. Pero si se fijan, aquí solamente les digo que es cuando hay autorreactividad. En dado caso de que el receptor no llegase a reconocer nada, se va a morir por muerte, por abandono, porque nadie lo está estimulando. Entonces es como si fuera ignorado. Entonces solamente la subpoblación que tiene autorreactividad son las que son susceptibles de hacer una edición del receptor. ¿Vamos bien? Y les digo que hay muchas, pero muchas oportunidades. Entonces tengo mi célula progenitora. Empieza el reordenamiento de J y luego B de J. Y eso me puede dar un alelo productivo o un alelo no productivo, o sea que no se reordenó de forma exitosa la cadena. Voy a ir en el mundo ideal del linfocito. Se reordena la cadena pesada mu, se forma el pre-BCR y luego inicia el reordenamiento de la cadena ligera. Se reordena de forma exitosa kappa, por ejemplo, en este caso, y se forma IgM. ¿Qué pasa si esto no sucede? Si el primer alelo no fue productivo, me voy a mi segundo alelo. Recuerden que tengo 2 alelos. Si el segundo alelo tampoco fue productivo, el linfocito se va a morir. Si el segundo alelo fue productivo y se formó la cadena mu, ahora voy por la cadena ligera. Puede ser que sea productivo desde aquí o puede ser que no sea productivo. Entonces, si el primer alelo de la cadena ligera no es productivo, voy por mi segundo alelo. Recuerden que tengo kappa y lambda, entonces va a abrir los 2 alelos de kappa y los 2 alelos de lambda. Después de que se abrieron todos los alelos y ninguno fue productivo, pues entonces morirá la célula. Pero vean todas las chances que le dan a la célula para que pueda reconocer un antígeno y se forme de forma exitosa un receptor. ¿Dudas? Ajá. A pesar de todas estas oportunidades que hay, solamente el 55% de los linfos lo logra. ¿Alguna duda? ¿No?
Y un último fenómeno le va a suceder a estas células, bueno, el linfocito. Después de que ocurre la estimulación antigénica, bueno, también en la línea germinal, puede suceder algo que se llama recombinación de cambio de clase o cambio de clase. Recuerden que hasta ahorita hemos hablado de la inmunoglobulina M, que es la región constante mu, pero la siguiente inmunoglobulina en sintetizarse es la inmunoglobulina D. Entonces ahí lo que sucede es que va a haber una sustitución de mu por D. Recuerden que solamente se cambia la región constante, la región variable ya permanece así porque ya reconoció el antígeno. Ahora, para que se dé este fenómeno de cambio de clase en periferia, solamente se va a dar después de que ocurrió la presentación antigénica. Una vez que ocurrió la presentación antigénica y otra vez, si fue a través del linfocito T, ese linfocito B puede hacer este cambio de clase. ¿Qué hace? Vamos otra vez al gen. Abre el gen. Pero en este caso para la región constante, que aquí están los segmentos, y lo que hace es eliminar, por ejemplo, mu y le pega alfa. Entonces ya se vuelve una inmunoglobulina A en lugar de ser una inmunoglobulina M. Lo que sí es que ya no va a poder regresar a ser M nunca, porque esto se elimina. Puede a lo mejor hacer otro cambio de clase a IgG o a IgE, pero la inmunoglobulina que ya secretó no lo va a volver a hacer, que ya se eliminó. Y ese es el cambio de clase. Lo que sí es que las cadenas ligeras no hacen cambio de clase, solamente la cadena pesada. Delta por mu. ¿Cómo? Todos los receptores van a tener mu inicialmente. Para que ese linfocito deje de sintetizar mu, se corta mu y se le pega al siguiente región constante. Puede ser delta, que es cuando empiezan a expresar IgD. Pero ese es en línea germinal. Y hasta ahí ese es el único cambio de clase que puede hacer en línea germinal, de IgM a IgD. Y ya después, cuando ocurre la activación de los linfos, entonces sí, ya puede cambiar a IgG, a Ig y a IgA. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, yo creo que descansamos otros 10 minutos, muchachos. Mucha genética. Línea germinal, sí, nada más. Sí, pero es casi lo mismo, pero sí. En línea germinal el único cambio de clase que va a haber es IgM por IgD. Bueno, entonces chicos, 10 minutos y volvemos. Es muy similar el mecanismo. Se lo descubrieron más tardíamente, miren, en 1984. Se publicó en el Nature y igual se da un reordenamiento muy similar al que se da en el linfocito B. Y algunas de las diferencias es que el reordenamiento de la cadena ligera, nosotros vamos a observar nucleótidos
a frecuencias muy similares en prácticamente todas las cadenas del TCR. No hay como esta diferencia tan marcada. Carece de un grupo diferente de regiones constantes y vamos a tener un gen para cada familia, que aquí están. La cadena beta, esas únicas, se codifica en el cromosoma 7 y la cadena gamma también en el cromosoma 7 y lo que es la cadena alfa y la cadena delta en el cromosoma 14. Entonces el reordenamiento es prácticamente igual. Les digo, casi siempre se va a reordenar la cadena beta y luego se reordenará la cadena alfa. Solamente vamos a tener aquí nuestros dominios constantes, que es prácticamente el mismo, y lo que va a variar pues son los segmentos de los dominios variables. Igual también aquí va a haber exclusión alélica. Y entonces, un segundo. Aquí tenemos cómo se ensambla, por ejemplo, el receptor TCR. Entonces, lo primero que se va a empezar a reordenar va a ser la cadena beta. Si ustedes se fijan, también tengo un segmento B, D y J. El primer reordenamiento es DJ. Y ya que lo tengo reordenado, se va a reordenar BD para obtener ya mi segmento génico que codificará para la región variable. Luego le van a unir la región constante, que es la de beta, y finalmente se va a dar el procesamiento del ARN de este nuevo gen, la traducción y la síntesis de la cadena. Y ya tengo mi cadena beta. Y el hecho de que se reordene la cadena beta, pues estimula que se empiece a reordenar la cadena alfa. En la cadena alfa solamente tengo un segmento V y un segmento J. Se une, es el primer reordenamiento. Y luego el segundo es que se le va a unir la región constante, que en este caso es la cadena alfa. Y ya tengo ahí mi ARN que va a codificar para la proteína específica de la cadena alfa y se ensambla el TCR. Y en cambio aquí en el BCR empezamos con la cadena pesada, view, primero es DJ y luego es la unión de BD y ya tengo el BDJ, se va a unir el dominio constante y vamos a obtener el ARN mensajero de la cadena. Va a empezar a formarse la proteína, el polipéptido, hasta que finalmente nosotros tenemos ya la molécula ensamblada de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Recuerden que necesito 2 de estas porque son 2 cadenas. Y luego ya que tengo la cadena pesada de la inmunoglobulina, empieza el reordenamiento de la cadena ligera, en este caso es kappa. El primer reordenamiento es BJ, se va a unir la región constante, que es solamente una porque es kappa. Se forma el transcripto primario de ARN, luego se forma el ARN mensajero y se empieza a sintetizar la proteína. Para formar la cadena ligera, recuerden aquí que también requiero 2 fragmentos de cadena ligera. Y finalmente se ensambla la inmunoglobulina completa. Y es así como se generan tanto el BCR como el TCR. Comparten muchas similitudes ambos receptores. No sé si tengan dudas, preguntas. ¿No? ¿Sí quedó claro todo lo que vimos hoy, que fue mucho? Todavía alcanzaríamos a ver más. ¿Dudas?
¿No? ¿Seguros? Bueno, todavía tenemos ahí unos minutos. Voy a darles la introducción de las moléculas del complejo mayor de compatibilidad, con las generalidades, y ya en la próxima clase hacemos la presentación antigénica. De estas moléculas les he estado hablando mucho, ¿no? Fueron descubiertas en 1930 por Görer. Se les conoce también como antígenos de histocompatibilidad o antígeno leucocitario humano, HLA también. Una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad puede unirse a muchos diferentes péptidos. Por lo tanto, se considera que también es promiscuo en cuanto a la especificidad. O sea, realmente no hay mucha especificidad. Lo que va a hacer que se una o no se una la molécula se encargan de los antígenos que se generan por la vía endógena, o sea, los que están intracelulares. Luego tenemos las tipo 2, estas son las clásicas de P, de Q y de R. Estas se van a expresar solo en aquellas células presentadoras de antígeno profesionales, que son células dendríticas, macrófagos activados y linfocitos B activados. Son las únicas células que expresan estas moléculas tipo 2, que son reconocidas exclusivamente por los CD4. Y la vía de presentación o los antígenos que van a presentar provienen de la vía exógena, o sea, de la vía extracelular. Y luego tenemos estas tipo 3, no voy a hablar mucho de ellas, pero muchas, por ejemplo, están relacionadas con el factor de necrosis tumoral alfa, con las lifotoxinas, con factores del complemento, ¿no? También parte de estas pueden presentar péptidos a los linfocitos T, gamma delta. Pero ahorita centrémonos en las tipo 2 y en las tipo 1, que son las que les van a presentar los antígenos a los linfocitos T. Están en exones separados. Y este es un gen altamente polimórfico. Si ustedes recuerdan qué es eso quiere decir que hay muchas variedades de alelos disponibles de estos genes.
o de estos locus. Y ahí la diversidad, por eso les dije que es casi como una huella digital, por la probabilidad de que ustedes vayan a tener un HLA igualito de un individuo no emparentado, pues es muy baja. También se ha visto que en ciertas razas o en ciertas poblaciones se comparten algunos HLA y eso lo explican porque hay herencia enlazada. Al estar tan cerca los segmentos, se pueden heredar, no sé, de P y de Q, porque están pegados. Y luego se va a heredar otro de R, por ejemplo. A eso se refiere con herencia enlazada. La mayoría se va a heredar como un grupo, o sea, todos estos se van a heredar en un grupo. Y a esto se le conoce como haplotipo. Una persona va a heredar el haplotipo de su mamá y el haplotipo de su papá. Y todos se van a expresar. Y aquí entra lo de la herencia. La probabilidad de que una pareja tenga dos hijos con los mismos haplotipos es del 25%. Dicho de otra manera, la probabilidad de que ustedes compartan HLA con un hermano es del 25%. Pueden ser que sean haploidénticos, eso es más probable. O sea, que compartan ya sea el haplotipo de su papá o el haplotipo de su mamá. Pero la probabilidad baja si nosotros estamos hablando de los dos haplotipos. ¿Dudas? No. Y esta es la diversidad. Vean, en el locus A hay 1448 alotipos diferentes. Y vean, en el B son 1988, en el C son 1113. El E, el F y el G, estas son moléculas no clásicas, por ejemplo. Y nos vamos aquí a buscar, ¿dónde está? Los haplotipos de, por ejemplo, DR, pues voy a tener varias moléculas de DR y aparte los haplotipos son muchos. Entonces, todo este número que se han podido identificar nos dan un número teórico de combinaciones de 1.7 mil millones de diferentes haplotipos. O sea, las combinaciones, eso es de un solo complejo. Ahora, las posibles combinaciones, pues, son infinitas casi. Vean ahí la probabilidad de que ustedes se vayan a encontrar a alguien más que tenga el mismo HLA. El único que podría tener el mismo HLA, bueno, no que podría, que tienen, son los gemelos idénticos. En ese no nos cabe duda que es el mismo HLA. Pero de ahí en más. Y esto se usa para trasplante. Hay algunos trasplantes que no requieren compatibilidad HLA. Hay algunos otros que requieren, por ejemplo, que solamente sean haploidénticos, o sea, el 50%. Por ejemplo, los renales, ya ven que donan los papás, el papá o la mamá, pues es porque son haploidénticos. Están totalmente seguros de que la mamá, pues al menos es el 50%, igual el papá. Existen otros que no tan, por ejemplo, la médula ósea o el timo, es de los que se requiere una compatibilidad HLA del 100%. O sea, que sea exactamente lo mismo, por lo menos de las moléculas clásicas. Entonces, si no tiene hermanos, imagínense la dificultad de encontrar un donador. Es muy baja. No sé si tengo dudas. Esto es, de forma general, qué características tienen estas moléculas. La próxima clase vamos a ver esto. La estructura de las moléculas y cómo se da la presentación antigénica. ¿Qué tanto les digo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Estudien, les voy a preguntar de lo que vimos hoy. Ya nada más les paso lista. Fue mucha información para un día.
Alba Horta, Presente. Alviso de Lara, Presente. Bernal López, Presente. Díaz de León, Presente. Díaz Macías, Presente. Fernández Delgado, Fernández Delgado, ¿no está? Presente. Ah. García Gallegos, Presente. García González, Presente. Gómez Alonso, Presente. Gutiérrez Reyes, Presente. Guzmán Rodríguez, Presente. Hernández Méndez, Presente. Jiménez García,